Buenos días, damas y caballeros. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la segunda Conferencia Internacional del Consejo Fiscal. El logro que podríamos tener en un plazo cercano es fortalecer el Consejo Fiscal. El Ministerio de Economía, en más de una ocasión, seguramente va a tener algunas divergencias conceptuales, técnicas, teóricas con el Consejo Fiscal. Pero eso es muy bueno. Yo creo que un Ministerio de Economía necesita una entidad, una institución, más que una entidad, una institución que sea independiente, obviamente autónoma en la medida de lo posible y que esté constantemente evaluando lo que hacemos de este lado de la mesa, lo que hace el Ministerio de Economía. El Consejo Fiscal es relativamente nuevo, ¿no? Ha tenido sus idas y venidas, pero ahora yo creo que ya tiene una presencia nacional en el sentido de que está creciendo como institución y eso es sumamente importante, ¿no? Y del lado del Ministerio de Economía, repito, vamos a apoyar todas las iniciativas que sean posibles para fortalecer esta institución. Tendríamos que pasar de un 3% de déficit este año a un 1% dentro de 3 años. La expectativa es que se logre principalmente con mayores ingresos, ¿no? Por el lado del gasto, el gasto se va a mantener seguramente muy cercano al nivel como porcentaje del PBI en el que estamos ahora. Las ganancias por el lado del gasto tendrían que darse por la eficiencia, por todo esto que les acabo de mencionar, ¿no? La calidad del gasto, la efectividad, la eficiencia, por ahí tenemos que hacer el mayor esfuerzo. No es necesariamente un problema de más gasto, digamos, en el sentido de que si uno ve las cifras históricas y gastamos el 70% de lo que está presupuestado, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene seguir inflando los presupuestos si no somos capaces de gastar lo que ya tenemos, más allá de los temas de eficiencia y de calidad que les menciono? El verdadero reto es aumentar los ingresos. En primer lugar, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a la Pontificia Universidad Católica, que se honra con su presencia. Para nosotros, cuando se nos sugirió hacer este evento acá, nuestro profesor y presidente del Consejo Fiscal, el profesor Waldo Mendoza, le dijimos que por supuesto lo teníamos que hacer, porque esta es una universidad que apuesta por la estabilidad económica, por la estabilidad política, y es por eso que nos sentimos muy contentos de que este seminario se haga sobre consejos fiscales y política fiscal. La política fiscal es probablemente la más política de todas las políticas económicas, porque tiene que ver mucho con cómo sacarle impuestos al que debe pagar impuestos, afectar intereses y luego cómo redistribuirlos, equilibrar socialmente. Por eso que es una política muy, muy política. Por ello, la creación del Consejo Fiscal, creado durante el gobierno anterior por el ministro Oliva, fue un acierto enorme. ¿Por qué? Porque, como lo ha señalado el ministro, se necesitan checks and balances, sobre todo técnicos, porque claro, los checks and balances políticos vienen del lado político, del Congreso, de las regiones, de las municipalidades, pero se necesita un chequeo técnico de un Consejo Fiscal autónomo como lo es. Pero me atrevo a decir que en el Banco Mundial consideramos el Consejo Fiscal del Perú como uno que ha sido fielmente moderado a las mejores prácticas internacionales, como las de la Unión Europea y sus países miembros. También quisiera decir, tal vez más importante, que en tan solo 2 años de vida, este Consejo ha probado ser un organismo con solidez técnica y moral que Perú necesita y que otros países de ingresos medios también podrían necesitar los que no lo tengan y han utilizado bastante bien los que sí lo tienen. El Consejo ha sido clave para mantener y apoyar el marco macroeconómico multianual sólido y mantener un pie a la tierra, es decir, derivando juicios sólidos sobre la situación de la economía global, los desarrollos y capacidades del gasto y recaudación interna y otras consideraciones económicas. Este es un Consejo Fiscal joven, tiene 2 años, pero no creo que haya en el continente o probablemente en el mundo uno que ya haya sido probado como este. En esos 2 años ha habido 6 ministros de Economía y ha sido el Consejo Fiscal del Perú, joven como es, el que ha salido a decir no es posible. Es un Consejo Fiscal de pocos años, pero de mucha madurez.
Este Consejo, por lo tanto, puede jugar papeles importantes en mantener esa discusión en torno a los riesgos fiscales, producto de catástrofes y producto de otras amenazas de esa naturaleza. La evidencia internacional nos sugiere que una política fiscal se fortalece con la creación de organismos independientes fiscales, encargados de auditar proyecciones y también el cumplimiento de los objetivos de política fiscal, así como promover transparencia fiscal y rendición de cuentas por parte de las autoridades correspondientes. Inclusive, se puede señalar que un buen marco macrofiscal requiere de un balance correcto entre las reglas y también los organismos fiscales independientes, debido a que estas instituciones independientes incrementan el costo reputacional de desviarse de las reglas fiscales, lo que contribuye a mejorar el desempeño de la política fiscal. Es por ello que se ha recomendado en diversos países y en diversos momentos la creación de instituciones fiscales independientes, con un mandato y tareas específicas, creados bajo alguna norma legal, sin delegación de la política fiscal ni de sus parámetros, y apoyados por consejos consultivos. En la mayoría de nuestros países, los consejos fiscales funcionan como un organismo evaluador y auditor de la política fiscal. El fortalecimiento de los consejos fiscales independientes es de resaltar. Hace 30 años existían 4 consejos fiscales independientes en el mundo. Hace 10 existían 13 consejos fiscales. Y luego de la crisis internacional financiera del 2009 y al 2016, esta cifra se ha triplicado, existiendo en la actualidad, y según el Fondo Monetario Internacional, 39 consejos fiscales en el mundo, ¿no? A partir incluyendo también el del Perú, ¿no? Este rápido crecimiento, ¿no?, justamente coincidió con el surgimiento de las preocupaciones luego de la crisis, de la sostenibilidad de las finanzas públicas de los diversos países, ¿no? Se habían incrementado demasiado el endeudamiento de los diversos países y se hizo necesario la creación de estos consejos fiscales independientes. De esta forma, la creación de consejos fiscales surge como una nueva forma de asegurar una mayor disciplina y transparencia fiscal, y como un complemento de las reglas ya existentes, siendo ambas partes de la institucionalidad fiscal. En este panel, hoy se presentarán las experiencias en Latinoamérica de Chile, Colombia y Perú. Paso a presentar a Andrea Repeto, ¿no?, quien nos expondrá sobre la experiencia chilena y la institucionalidad fiscal. Y la regla fiscal ha sido importante, muy importante, porque la política fiscal, los que estamos en esta sala sabemos muy bien, tiene ciertos sesgos. Sesgos hacia un gasto fiscal creciente, sesgos hacia gastar de inmediato ingresos que resultan ser transitorios, y por lo tanto ahí necesitamos una coordinación externa para poder satisfacer de manera sustentable, sostenible en el tiempo, las múltiples demandas que puede tener la ciudadanía para efectos de gasto, que son legítimas, pero no siempre son financiables de manera inmediata. En Chile, la regla tiene bastante credibilidad, es conocida, entrega información a los mercados toman en consideración qué es lo que esperan que el gasto público tenga como señal hacia el mediano plazo, y esa señal la da justamente la regla fiscal, y además tiene credibilidad, y la credibilidad hasta al menos antes de la creación del Consejo Fiscal, que es bastante reciente, se basa en que los insumos relevantes para hacer estos cálculos de ingresos estructurales, el precio del cobre a largo plazo, el PIB tendencial, los estiman 2 consejos consultivos externos independientes. La regla chilena además tiene debilidades, requiere de mayor transparencia. Si bien los insumos generales, el precio del cobre a largo plazo, el PIB tendencial, son conocidos por todos, no solamente DIPRES, creo yo, la Dirección de Presupuestos, puede hacer los cálculos con fineza. Por lo tanto, se requiere mayor transparencia. Hay una discusión, el Consejo Fiscal previo hizo unas propuestas bien concretas sobre cómo rehacer los cálculos. Es muy procíclica, a pesar de que en el papel es acíclica,
no debiera cambiar con el ciclo, permanecer con un gasto fiscal constante. Los insumos son procíclicos. Los datos que entregan los expertos respecto a lo que está pasando con el precio del cobre son bien sensibles al estado actual del precio del cobre. Y lo que está pasando con el crecimiento a largo plazo también. Por lo tanto, hemos terminado con un gasto fiscal que es procíclico, a pesar de que la regla quisiera que el gasto fiscal fuese acíclico. Y para eso yo estoy convencida que un Consejo Fiscal verdaderamente independiente, que es lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, puede ayudar. Va a tomar tiempo, sin embargo, aunque la experiencia de Perú aparentemente muestra que rápidamente pueden generar credibilidad y pueden generar una institucionalidad que es razonablemente robusta. La regla llegó tarde para ahorrar, pero ha sido fundamental para hacer un ajuste gradual con credibilidad. Lo otro que nos ha resultado difícil es explicar por qué tenemos que ajustar las metas del déficit todos los años. En eso la regla del Perú tiene muchos inconvenientes, es procíclica, etcétera, pero es clara, no tiene problemas de interpretación. Creo que hay que eliminar el subcomité de precios del petróleo porque no tiene ningún sentido. En Chile como Chile afecta el precio del cobre, no es un price taker, entonces en Chile hay gente que tiene modelos del mercado internacional del cobre y tiene proyecciones propias. En Colombia nadie, entonces simplemente el comité de precios lo que hace es coger lo de 3 entidades internacionales y promediarlo, no puede hacer nada más. Eso no tiene sentido. Y creo, nosotros, lo que yo sugeriría hacer es hacer un promedio móvil de 20 años hacia atrás que toma los ciclos largos del petróleo. La Secretaría Técnica está en manos del Ministerio de Hacienda. Entonces los técnicos son buenos, pero no tienen tiempo y tienen su corazoncito. Entonces, es difícil. Hay mucha discusión y debate siempre si las reglas que se han seguido en el Perú han sido en alguna u otra medida procíclicas, se han hecho esfuerzos dentro de las definiciones de los parámetros que se establecen dentro de estas reglas fiscales, alguna forma de atenuar esa prociclicidad que eventualmente podría tener la regla, pero como vamos a ver un poquito más adelante en el balance, ha permitido un desempeño adecuado. Entonces, ahí tienen un poco las características centrales de cada uno de estos componentes de la regla fiscal. En la primera parte son, como reitero, reglas, parámetros, ya sean definidas a través de balance nominal, balance estructural, nuevamente balance nominal, con algunas también cláusulas adicionales o artículos adicionales para definir la expansión del gasto o límites al endeudamiento público. Elementos de comunicación como el marco macroeconómico multianual, es un documento muy importante. Al inicio se generaban solamente proyecciones macroeconómicas a 4 años, se ha extendido el plazo del horizonte de proyección. Algunos buffers contracíclicos que caracterizan cada uno de estos elementos, como la creación del Fondo de Estabilización Fiscal y la reserva secundaria de liquidez. Y luego elementos de rendición de cuentas, accountability, que tienen que ver con informes de seguimiento, declaración de cumplimiento y, desde luego, ahora con la creación, se refuerza con la creación del Consejo Fiscal. Y, por supuesto, como resultado de este buen desempeño por el lado fiscal, Perú alcanzó el grado de inversión en el año 2008 y ha mantenido esa fortaleza por el lado fiscal, que ha permitido que en el contexto actual, en la coyuntura actual de mucha volatilidad en los mercados financieros internacionales, que han golpeado a muchas economías emergentes, la calificación, el rating crediticio de la deuda del gobierno peruano o el outlook que otorgan sobre esta deuda las distintas calificadoras de riesgo no ha sido revisado ni a la baja, o el outlook ha pasado de ser, por ejemplo, neutral a negativo, ¿no? Yo creo que es un resultado que cabe destacar, dado el contexto. Sus rasgos fundamentales son los siguientes. Uno, cumplimos con las siguientes funciones. Opinamos cada vez que el Ministerio de Economía y Finanzas cambia las reglas fiscales. Opinamos cuando el Ministerio publica el marco macroeconómico multianual. Opinamos cuando el Ministerio cambia su regla estructural, y finalmente opinamos cuando hay reglas o políticas importantes de mediano o de largo plazo.
La constitución de este consejo nos parece a nosotros apropiada. Somos 5 miembros, nos nombran escalonadamente. Solo podemos salir si cometemos falta grave. Somos independientes. Tenemos un presupuesto asignado independiente, así que nos parece que la institucionalidad de este consejo está aceptable. Tenemos un equipo técnico que trabaja a tiempo completo con nosotros. La única variable en la que no nos hemos movido y hemos empeorado más bien es el tema recaudatorio, ¿no? Ahí estamos como en los malos tiempos. No hemos avanzado mucho, la presión tributaria ha subido un poquito, pero creo que esa es la batalla que todavía hay que lucharla y hay que ganar. Es una presión tributaria bajísima que conduce a un gasto público también bajo y que conduce a que el Estado peruano no pueda cumplir con sus necesidades fundamentales. Y uno podría decir que sí, regla fiscal, institución fiscal independiente como el Consejo Fiscal, sí uno podría decir, bien, es necesario, por lo menos es conveniente, ¿verdad? Pero hay una transparencia relativa a muchos otros países y así también con el Consejo Fiscal. Tiene que tener un perfil público para que la gente pregunte, bien, ¿qué es lo que opina el Consejo Fiscal sobre una medida, un proyecto de ley que tiene impacto sobre las finanzas públicas y la economía en general? Son muy importantes. Proyección macrofiscal tendencial a medio plazo. Uno no puede verdaderamente enfatizar suficientemente la importancia de tales proyecciones, que no son en realidad proyecciones, no son proyecciones de qué es lo que va a suceder año, no, qué es lo que va a suceder sin ningún cambio en la política fiscal. En el campo fiscal, donde hay que tomar todo lo que sabemos en las leyes, en las prácticas, etcétera, una proyección sin cambio alguno en la política fiscal y ver cómo sigue la economía si no hay ese tipo de cambios. Y si podemos verdaderamente cumplir con reglas fiscales, si no hacemos nada, en fin, es un conditional forecast, ¿verdad? Que es lo que distingue la tarea principal y el enfoque de una institución de este tipo de las instituciones tradicionales fiscales independientes. Y aquí me refiero a las autoridades de auditoría, como Contraloría de la República en el Perú, que ya tienen un antepasado bien establecido, y la tarea es retrospectiva, pero una auditoría de desempeño, que es lo que hacen los países anglosajones que no están, que no operan bajo la sombra del Código Napoleónico, como Francia y, en fin, la mayoría de los países latinos, España, etcétera, Italia. Esta nueva generación de instituciones fiscales independientes, de lo que estamos hablando hoy, de los consejos fiscales, ¿verdad? La tarea es diferente. Así que es prospectivo, la tarea es prospectiva, no retrospectiva. Este equipo tiene que tener total acceso y acceso automático a datos. Sin eso no funciona esto, ¿verdad? Y luego tiene que tener mayor independencia legal, autónoma, con recursos suficientes, no solamente recursos humanos, pero recursos financieros, naturalmente. Y cuando hablamos de recursos financieros que sean suficientes, uno tiene que pensar en un análisis más bien costo-beneficio, porque hemos visto en Hungría, por ejemplo, cuando se abolieron la regla del Consejo Fiscal, vimos que el riesgo país subió bastante fuerte en 1910, después del cambio de gobierno, y cuando cambió, al mismo tiempo
Gran Bretaña, que introdujo el Office for Budget Responsibility y unas metas bien claras de un saldo estructural, y la trayectoria de un saldo estructural, ganó unos puntos, y para ellos es importante, unos puntos como, no sé, unos 50 puntos en un año en los gilts, en los bonos soberanos.